Otro tanto sé decir de mí, añadió don Álvaro, unos han sido nuestros sentimientos, una nuestra vida, pluguiese al cielo que la muerte nos igualase del mismo modo. Don Alonso hizo entonces una señal al abad para que se apresurase a dar fin a un acto que podía servir en cierto modo de alivio a entrambos, y el anciano juntó la mano poderosa de don Álvaro con la débil y casi transparente de doña Beatriz, y con voz conmovida pronunció las palabras del sacramento, después de las cuales quedaron ya esposos ante el Dios que debía juzgar al uno de ellos dentro de pocas horas. Las reflexiones que enseguida les hizo fueron bien diferentes de las que en tales casos se acostumbran, pero en lugar de hablarles del amor que podía dulcificar las amarguras de su vida, y hacerles más llevadero el camino del sepulcro, solo les puso delante las esperanzas de otro mundo mejor, lo deleznable de las terrenas felicidades y el premio inefable de la resignación y la virtud. Acabada la sagrada ceremonia, y cual si hubiese sido un bálsamo para su llagado corazón, doña Beatriz quedó muy sosegada y serena. A nadie engañó, sin embargo, esta engañosa tregua de su enfermedad, y mucho menos a la llorosa Martina, que sobradamente penetrada del riesgo inminentísimo de su señora, no apartaba los ojos de ella ni un punto. Advirtió la enferma su solicitud e inquietud dolorosa, y atrayéndola así por la mano, y enjugándole con la suya las lágrimas, que la atribulada doncella no acertaba a contener, le dijo, pobre muchacha, que eras más viva y alegre que el cabritillo que trisca por estos montes. Un año entero has pasado lleno de angustia y de pesares, sin que tu amor y tu fidelidad se hayan desmentido ni un instante. Tu felicidad me ha ocupado muchas veces, y ahora mismo quiero asegurártela por entero. El llanto y los sollozos de la pobre niña se redoblaron entonces, y no pudo articular ni una sola palabra de agradecimiento. Padre mío, a vuestra liberalidad la encomiendo, mirad que he encontrado en ella toda la sumisión de una sierva y el cariño de una hermana. Y vos, don Álvaro, dulce esposo mío, tomadla a ella y a su futuro marido bajo vuestro amparo, pues su lealtad y ternura hacia vos no han sido menores, y ya que el mundo no se ha puesto de por medio en el camino de su sencilla inclinación, gocen en paz una vida que tal vez hubiéramos gozado nosotros, si hubiéramos vestido su humilde hábito. Y vosotros, amigos míos, añadió dirigiéndose a los criados, porque todos habían acudido a aquella escena de dolor, y la presenciaban como si se les cayese las alas del corazón, fiel Nuño, honrado Mendo, a todos os doy las gracias por el amor que me habéis mostrado, y a todos os encomiendo igualmente a la generosidad de mi padre y de mi esposo. Aquellas pobres gentes, y sobre todo las mujeres, rompieron en alaridos y llantos tales, que hubo que echarlos de la estancia para que no perturbasen a la señora en sus últimos instantes. A medida que el sol iba subiendo, las ligeras nubes que había sembradas por el cielo, se disiparon, y por último, se quedó el firmamento tan azul y puro, que como en el ensueño de Byron, Dios solo se veía en medio de él. El lago estaba terso y unido como un espejo, y sus riberas silenciosas y solas, los pájaros del jardín habían callado también, pero sus flores con el seno desabrochado a los ardientes rayos del sol, inundaban el aire de aromas, que llegaban hasta el lecho de doña Beatriz. ¿Cuántas veces, le dijo a don Álvaro, habrás comparado mis mejillas a las rosas, mis labios a la lelí, y mi talle a las azucenas que crecen en ese jardín? ¿Quién pudiera creer entonces que la flor de mi belleza y juventud se marchitaría antes que ellas? Vana soberbia la de los pensamientos humanos. El hombre se figura rey de la naturaleza, y sin embargo, él solo no se reanima, ni florece con el soplo de la primavera. La heredera de Arganza, lo mismo en medio de sus vasallos, que lejos de ellos, era la madre de los menesterosos y el ángel consolador de las familias. La noticia de su peligro, llenó por lo tanto de desolación los pueblos del lago, Villarrando y Carracedo, de los cuales acudieron infinitas gentes a la quinta. En una especie de plazuela que había delante de la puerta principal se fueron juntando todos, y aunque se les encargó el silencio,
Era tal su ansiedad que no podían acallar un rumor sordo sobre el cual se alzaba de cuando en cuando un grito de alguno recién venido y que ignoraba el encargo o de otro que no podía reprimirse. Poco tardó en percibirlo doña Beatriz, en cuyo corazón encontraban tanto eco todas las emociones puras, y no pudo menos de enternecerse con aquella muestra de cariño tan sencilla y verdadera. Pobres gentes, dijo conmovida, ¿y cómo me pagan con creces el amor que les he mostrado? Cierto que me echarán de menos más de una vez, pero este es uno de los mayores consuelos que puedo recibir en este instante. Entonces significó a su padre y al abad por más extenso las mandas y dádivas que en su nombre se habían de hacer, y manifestó al prelado con vivas expresiones su agradecimiento por su amor paternal nunca desmentido y lo mismo al anciano médico que en su larga enfermedad había mostrado un celo que solo la caridad podía encender en su corazón entibiado por los años. Asimismo encargó con el mayor encarecimiento que la enterrasen en la capilla de la quinta, a orillas de aquel lago retirado y tranquilo tan lleno de memorias para su corazón. No parecía sino que aquella existencia de tantos adorada pendía en aquella ocasión de uno de los rayos luminosos del sol, porque declinaba hacia su ocaso al compás del astro del día. Púsose este por fin detrás de las montañas y entonces doña Beatriz levantando hacia él su lánguida mirada, dijo a su esposo, ¿os acordáis del día que os despedisteis de mí por primera vez en mi casa de Arganza? ¿Quién nos dijera que el mismo sol que alumbró nuestra primera separación, había de alumbrar en tan breve espacio la postrera? No obstante, la suerte se muestra más benigna conmigo en este instante, pues entonces me apartaba de vuestro lado y ahora de entre los brazos de mi esposo vuelo a los de Dios. Al acabar estas palabras inclinó suavemente la cabeza sobre el hombro de don Álvaro, sin hacer extremo ni movimiento alguno, como acostumbraba en los frecuentes deliquios que padecía, pero pasado un rato, y viendo que no se sentía su respiración, la apartó de sí azorado. El cuerpo de la joven cayó entonces inanimado y con los ojos cerrados sobre la cama, porque sobre su hombro acababa de exhalar el último suspiro. Asterisco 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 En la misma noche despachó correos el abad a Carracedo y al monasterio benedictino de San Pedro de Montes, y a la mañana siguiente acudieron un crecido número de monjes de entrambos, con lo cual pudo hacerse el entierro de la malograda joven con toda la suntuosidad correspondiente a su clase. Don Álvaro, que desde que vio muerta a su esposa se encerró en un silencio pertinaz, se empeñó en acompañar su cadáver a la capilla. Durante el oficio estuvo tranquilo aunque echando de cuando en cuando miradas vagarosas al féretro y a la concurrencia, pero cuando llegó el caso de depositar en el sepulcro aquellos restos inanimados, dando un tremendo alarido se precipitó para arrojarse en él. Acudieron al punto los circunstantes y le detuvieron mal su grado. Viendo entonces burlado su intento se desasió de sus brazos y sin cesar en sus alaridos y con todas las trazas de un demente, corrió con planta ligera a emboscarse en lo más cerrado del monte a la parte de las médulas. Su razón había sufrido un fiero golpe, y al cabo de algunos días, el fiel Millán le encontró en una de las galerías de las antiguas minas con el cabello descompuesto y la ropa desgarrada. Con gran maña lo restituyó a la quinta donde, aplicándole muchos remedios, volvió pronto a su juicio al cabo de algunos días. En cuanto se vio libre de su acceso rogó que le dejasen bajar a la capilla, pero todos se opusieron fuertemente, temerosos de que la vista de aquel sepulcro, no bien cerrado, desatase otra vez la vena de su locura. Sin embargo, tantas y tan concertadas fueron las razones que dio, que al cabo hubieron de dejarle cumplir aquel triste gusto. Arrodillóse sobre la sepultura y en oración ferviente pasó más de una hora, besó por último la losa y levantándose enseguida sin pronunciar palabra, ni hacer extremo alguno de dolor, se salió y montando en su arrogante caballo se partió de la quinta, sin despedirse de don Alonso y seguido de Millán y otros 2 o 3 criados más antiguos, que al rumor de su enfermedad y locura acudieron desalados a la quinta. Apenas llegó a Bembibre hizo dejación de todos los bienes que poseía en feudo y mejorando considerablemente la herencia de su escudero,
repartió lo demás entre sus criados y vasallos más pobres. Hecho esto, una mañana le buscaron por todo el castillo y no pareció. Lo único que se había llevado consigo, era el bordón y sayal de peregrino de uno de sus antepasados que había ido a la Tierra Santa en aquel hábito, y para memoria se guardaba en una de las piezas del castillo. De aquí dedujeron unos que él también se habría encaminado a la Palestina, otros que no era allí sino a Santiago de Galicia donde iba con ánimo de quedarse en algún retirado monasterio de aquella tierra, y no faltó, por último, quien dijo que la locura había vuelto a apoderarse de él. El señor de Arganza, por su parte, sobrevivió poco a su interesante y desdichada hija, como era de esperar de sus años y de su profunda aflicción. Con su muerte se extinguió aquella casa ilustre que pasó a unos parientes muy lejanos y quedó un vivo cuanto doloroso ejemplo de la vanidad, de la ambición y de los peligros que suelen acompañar a la infracción de las leyes más dulces de la naturaleza. Conclusión: el manuscrito de que hemos sacado esta lamentable historia, anda muy escaso en punto a noticias sobre el paradero de los demás personajes, en cuya suerte tal vez no faltarán lectores benévolos que se interesen. Por desgracia no pocos de ellos eran viejos cuando les conocimos, y así el manuscrito ya citado se contenta con decirnos que después de la extinción final del Temple, que Clemente V decretó en el Concilio de Viena, no por vía de sentencia, sino como providencia de buen gobierno, la mayor parte de los caballeros fueron destinados a monasterios de diferentes órdenes, y entre ellos el anciano maestre de Castilla, don Rodrigo Yáñez, vino a concluir sus breves días a Carracedo. Díjose, y no sin fundamento, que la desgracia de su sobrino, añadida a los infinitos pesares que le había traído el triste fin de su orden, acortó el hilo de su vida. El buen abad tardó poco en seguirle, colmado de bendiciones por todos sus vasallos a quienes miraba como a hijos. Por lo que hace al comendador Saldaña, fiel a su propósito, abandonó la Europa degenerada y cobarde, como siempre la llamaba, y pasó a la Siria donde acabó sus días en una revuelta de los cristianos oprimidos que caudillaba. En resumen, el tal manuscrito no parece sino un libro de defunciones, porque, según él, hasta el mismo Mendo el palafrenero, fue víctima de una apoplejía fulminante que le trajo su obesidad, cada vez mayor. De la suerte posterior del señor de Bembibre, de la linda Martina, de Millán y de Nuño, nada más de lo que sabemos contenía, pero en el año pasado de 1842, visitando en compañía de un amigo las montañas meridionales del Bierzo, hicimos en el archivo del monasterio de San Pedro de Montes un hallazgo de grandísimo precio sobre el particular, que nos aclaró nuestras dudas. Era el tal una especie de códice antiguo, escrito en latín por uno de los monjes de la casa, pero como los sucesos que en él se refieren exigen cierto conocimiento de los lugares, nuestros lectores pueden perdonarnos, mientras les enteramos de lo más preciso, haciéndose cargo de que habiendo tenido paciencia para seguirnos hasta aquí, bien pueden decir con el refrán vulgar, donde se fue el mar que se vayan las arenas. El monasterio de San Pedro de Montes es antiquísimo, pues se remonta su origen a San Fructuoso y San Valerio, santos ambos de la época gótica, y su restauración después de la invasión sarracénica, pertenece a San Genadio, obispo de Astorga, cuya es la iglesia que aún en el día se conserva, con traza de durar no pocos años. Su situación, en medio de las asperísimas sierras que ciñen el Bierzo por el lado de mediodía, revela bien el terrible ascetismo de sus fundadores, pues está montado sobre un precipicio que da al riachuelo Ouse y por todas partes le cercan montes altísimos, riscos inaccesibles y obscuros bosques. El rumor de aquel arroyo encerrado en su hondísimo y peñascoso cauce, tiene un no sé qué de lastimero, y los pájaros que comúnmente se ven son las águilas y buitres que habitan en las rocas. El pico de la Aquiana, cubierto de nieve durante 7 u 8 meses y el más alto de todos los del Bierzo, domina el monasterio casi a vista de pájaro y dista poquísimo por el aire, pero son tales los derrumbaderos que por aquel lado lo cercan, que el camino para llegar allá tiene que serpentear en la ladera por espacio de más de 1 legua y tomar además grandes rodeos.
Esta montaña es muy pelada, pero está cubierta de plantas medicinales y tiene en su misma cresta una ermita medio enterrada a causa de las nieves y ventarrones, en que se adoraba hasta la extinción del monasterio, la imagen de Nuestra Señora de la Aquiana, cuya función se celebraba el 15 de agosto y era concurridísima romería. La vista que desde aquella altísima eminencia se descubre, es inmensa, pues domina la dilatada cuenca del Bierzo llena de accidentes a cual más pintorescos y hermosos, y desde allí se extiende la mirada hasta los tendidos llanos de Castilla por el lado de oriente y por el occidente hasta el valle de Monterrey, semiadentro de Galicia. La Cabrera, altísima y erizada de montañas le hace espalda, y es, en suma, uno de los puntos de vista más soberbios de que puede hacer alarde la España, a pesar de que el lago de Carucedo y los barrancos y picachos encarnados de las médulas, adornos de los más raros y preciosos que el Bierzo tiene, desaparecen detrás de las vecinas rocas de Ferradillo. Este, sin embargo, es pequeño inconveniente, porque están situadas a corta distancia de la ermita, y con un paseo se puede gozar de la perspectiva de entrambos objetos. Hechas, pues, estas explicaciones que hemos juzgado necesarias, volvamos al códice latino cuyas palabras vamos a traducir fielmente haciendo antes una profunda cortesía a nuestros lectores, en señal de despedida, ya que después de ellas nada podemos contarles de nuevo. Dice así, por los años de 1320, 8 después que el Santo Padre Clemente V, de santa memoria, disolvió la orden y caballería del Temple, acaeció que un peregrino que volvía de visitar el sepulcro del Salvador, mal perdido por los pecados de los fieles, apareció en la portería de esta santa casa, y habiendo pedido que le llevasen a la cámara del abad, así lo hicieron. Largo rato duró la plática con su reverencia, la cual al cabo vino a dar por resultado que el forastero de todo el mundo desconocido tomase el santo hábito del glorioso patriarca San Benito a los 2 días con grande admiración de todos nosotros, pero el abad, con quien, según oímos de sus labios, se había confesado el peregrino, pasó por encima de todos los trámites y requisitos acostumbrados para entrar en religión, y nos impuso silencio con la voz de su autoridad. El nuevo monje podía tener como hasta 32 años, y era alto, bien dispuesto y de hermosas facciones, pero las penitencias, sin duda, y tal vez los disgustos, le doblaban la edad al parecer. Era muy austero y taciturno, y su aire a veces parecía como de quien en el siglo había sido un poderoso de la tierra. Esto, sin embargo, no dañaba a la modestia y suavidad de trato que con todos usaba, si bien por muy poco tiempo disfrutamos el suyo. Pocos días antes de su misteriosa llegada había fallecido el ermitaño de la Aquiana, santo varón muy dado a la penitencia, pero como la ermita está cubierta de nieve gran parte del año y la cerca tan grande soledad y desamparo, ninguno se sentía con fuerzas para vida tan áspera y rigurosa. Como quiera el nuevo religioso no bien se hubo enterado de lo más necesario al reciente estado, se partió con consentimiento del abad a morar en la ermita, dejando avergonzada nuestra flaqueza con su valerosa resolución. Era esto a principios del otoño cuando caen en aquella eminencia las primeras nieves, y nubarrones casi continuos comienzan a ceñirla como un ropaje flotante, pero sin arredrarse por eso, tomó posesión al punto de su nuevo cargo. Los resplandes de su virtud y caridad no pudieron estar largo tiempo ocultos, y así, pronto se convirtió en el ídolo de la comarca. Partía con los pastores pobres su escasa ración de groseros alimentos, y cuando se arrecían con el frío, les cedía la porción de vino que le daban en el convento y que sin duda recibía con este objeto, pues nunca lo llegaba a los labios. Acontecía algunas veces que una res vacuna o alguna cabra se perdía a boca de noche en aquellas soledades, y él entonces, a trueque de ahorrar a su dueño el disgusto de su pérdida, salía de la ermita pisando la nieve endurecida y la llevaba al pueblo a riesgo de ser devorado de los lobos, osos y otras alimañas de que tan gran abundancia se cría en estas breñas. Con estas y otras buenas obras, de tal manera se llevó tras sí el respeto y los corazones de esta gente sencilla,
que sus palabras eran para ellos como las que Moisés oyó de boca del Señor en el monte Horeb. Él los consolaba en sus aflicciones, componía sus diferencias, les daba instrucciones para sus cacerías como persona muy entendida, y era, por fin, como la luz de estas obscuras y enriscadas asperezas. Los fríos del invierno y el rigor de sus penitencias acabaron de destruir su salud ya quebrantada, así es que la dulce estación de la primavera no le restauró en manera alguna. Sin embargo, salía muy a menudo de la ermita, y paseando, aunque con trabajo, llegaba a las rocas de Ferradillo, desde donde se registran las cárcavas y pirámides de las Médulas y el plácido y tranquilo lago de Carucedo. Allí se pasaba las horas como arrobado, y hasta que se declinaba el día casi nunca volvía a su estrecha celda. El abad, viendo cómo decaían sus fuerzas, le rogó repetidas veces que dejase vida tan penosa y bajase a recobrarse al monasterio, pero nunca lo pudo recabar de él. Por fin, la noche antes de los idus de agosto, 14, víspera de la función de la Virgen de la Aquiana, se oyó tocar a deshora la campana del ermitaño con gran priesa, como pidiendo socorro. Alborotóse con esto, no solo la comunidad, sino el pueblo entero, y apresuradamente subieron a la ermita, pero por priesa que se dieron, cuando llegaron los delanteros ya le encontraron muerto. Grandes llantos se hicieron sobre él, pero aunque registraron su pobre ajuar, no encontraron sino una cartera destrozada, con una porción de páginas desatadas al parecer y sin concierto, llenas de doloridas razones y sembradas de algunas tristísimas endechas, por las cuales nada podían rastrear sobre el nombre y calidad del desconocido. Al otro día, según dejamos dicho, era la romería de Nuestra Señora, y tanto para que recayesen sobre el difunto las oraciones de los fieles, cuanto por ver si había alguno que le conociese entre aquel numeroso concurso, lo pusieron en unas andas tendidas de negro a los pies de la ermita, amortajado con su propio hábito y con la cartera de seda encima. Las gentes que vinieron aquel año fueron muchísimas, pero entre ellas llegó una familia que por el vistoso arreo de su traje llamaba la atención. Componíase de un anciano que pasaba ya de los 60, de un mozo como de 32, muy gallardo, de una mujer como de 25, rubia, de ojos azules y tez blanca, de extraordinaria gracia y gentileza, que traía de la mano, después que se apearon de sus yeguas, una niña como de 7 años, con una túnica blanca de lienzo y una gran vela de cera en la mano. La especie de mortaja que la cubría, la ofrenda que llevaba en la mano, y más que todo su color un poco quebrado, pero que en nada menguaba su hermosura de ángel, daban a conocer que venía con sus padres a cumplir algún voto hecho a la Virgen en acción de gracias, por haberla sacado de las garras de la muerte en alguna enfermedad no muy lejana. Era una familia en cuya vista se recreaba el ánimo involuntariamente, porque se conocía que la paz del corazón y los bienes de fortuna contribuían a hacerlos dichosos en este valle de lágrimas. Los 4, pues, entraron en la ermita, y viendo tanta gente agolpada alrededor del muerto, se acercaron, también llevados a un tiempo de la curiosidad y de la piedad. Trabajo les costó romper el cerco de aldeanos para rodear aquel humilde ataúd, pero apenas llegaron a él los 2 jóvenes esposos, cuando fijando ella la vista en la cartera y él en el semblante del muerto, se pintó en sus rostros al mismo tiempo la sorpresa y el terror. Estaba la cartera muy descolorida, como si sobre ella hubiesen caído muchas gotas de agua, y el cadáver, como es uso entre los monjes, tenía cubierto el rostro hasta la barba con la capucha, pero así y todo, y con la seguridad que una voz interior los daba, abalanzóse él a descubrir la cara del muerto, y ella se apoderó con ansia de la cartera, que comenzó a registrar. Virgen Santísima de la Encina, exclamó la mujer dando un descompasado grito, la cartera de mi pobre y querida ama doña Beatriz Osorio. Dios soberano, gritó él por su parte abrazándose estrechamente con el cadáver, mi amo, mi generoso amo, el señor de Bembibre. ¿Quién decís?, exclamó el viejo atropellando por la gente,
el esposo de aquel ángel del cielo que yo vi nacer y morir. Los tres entonces, haciéndose de las manos y del hábito del difunto, comenzaron un tierno y doloroso llanto, en que muchos de los circunstantes, conmovidos a vista del no pensado caso, no tardaron en acompañarles. Madre, preguntó la niña con los ojos llenos también de lágrimas, y medio aturdida con lo que veía, ¿es este aquel señor tan bueno de que hablas tantas veces con mi padre? Sí, Beatriz mía, hija de mi alma, exclamó su madre alzándola en sus brazos, ese es vuestro bienhechor. Besa, alma mía, besa el hábito de ese santo, porque si esta Virgen Divina te ha concedido la salud y guardadote a nuestro amor, fue porque él, sin duda, se lo pedía. Los romeros entonces dijeron ser Nuño García, montero que había sido del señor Arganza, Martina del Valle, camarera de su hija doña Beatriz, y Millán Rodríguez, escudero paje de lanza de don Álvaro Yáñez, señor de Bembibre, que era el que allí muerto a la vista tenían. En esto llegó el abad de esta santa casa, vestido con ropa de iglesia para bajar en procesión la santa imagen, según era costumbre, y diciendo muchas palabras de consuelo a los afligidos criados, les aseguró ser cierto lo que veían y creían. Don Álvaro, según lo que contó, había ido a meterse fraile a un convento de la Tierra Santa, pero habiéndolo entrado los infieles a saco antes de cumplir el año del noviciado, fatigado del deseo de la patria, y atraído por la sepultura de su esposa, había venido a Montes, donde había confiado todas estas cosas al abad bajo secreto de confesión, hasta que otro no descubriese su nombre. Como quiera el pesar que aquellas gentes recibieron, fue muy grande, y aún Millán pidió que le dejasen llevar el cuerpo a Bembibre, pero el abad no lo consintió, así por no ir contra la voluntad expresa del difunto, que quería ser enterrado entre sus hermanos, como porque creía que sus reliquias habían de traer bien a este monasterio. A los huéspedes los agasajó y regaló con mucho amor, y en especial al viejo Nuño, a quien vio afligidísimo el día del entierro de doña Beatriz, y cobró afición muy particular desde entonces por su lealtad. El pobre Montero, viejo ya y sin familia, se vio desamparado de todo punto cuando se acabó la casa de su amo, dado que rico con sus mandas y larguezas, y se fue a vivir con Martina y Millán, en cuya casa pasaba los últimos años de su vida muy querido y estimado. Al cabo de 2 días se volvieron todos a Bembibre, donde vivían bien y holgadamente colmados de regalos y finaces. Tal fue este extraño suceso que me pareció conveniente asentar aquí, y que duró mucho tiempo en la memoria de estas gentes. De los ya nombrados criados, tengo oído decir a muchas personas que aunque vivieron muy dichosos, rodeados de hijos muy hermosos y bien inclinados, y muy ricos para su clase, sin embargo, aun pasados muchos años, se les anublaban los ojos en lágrimas cuando recordaban el fin que tuvieron sus buenos amos, y, sobre todo, el señor de Bembibre. Índice capítulo primero 5 capítulo 2 11 capítulo 3 21 capítulo 4 31 capítulo V 41 capítulo V 47 capítulo 7 53 capítulo 8 63 capítulo 9 71 capítulo X 81 capítulo 11 91 capítulo 12 107 capítulo 13 115 capítulo 14 123 capítulo 15 129 capítulo 16 130 capítulo 17 145 capítulo 18 151 capítulo 19 167 capítulo 20 179 capítulo 21 187 capítulo 22 197 capítulo 23 209 capítulo XIV 217 capítulo 25 229 capítulo 26 241 capítulo GBI 251 capítulo GBI 259 capítulo XIX 273
Capítulo 30 283 Capítulo XXX y 293 Capítulo XT 303 Capítulo 33 315 Capítulo XIV 325 Capítulo 35 337 Capítulo XB 353 Capítulo XB 361 Capítulo XB 373 Conclusión 385 Renacimiento SAE Colección Gil Blas, dirigida por don Ricardo León de la Real Academia Española. Obras publicadas: don Amos de Escalante, Ave, Maris Estela. Fray Diego de Estella, S16 Meditaciones devotísimas del amor de Dios. Concha Espina, la niña de Luzmela. Despertar para morir. Agua de nieve. La Esfinge Maragata. La rosa de los vientos. Al amor de las estrellas, mujeres del Quijote. Ruecas de marfil. El jayón. Pastorelas. El metal de los muertos. Ricardo León, obras completas. Lira de bronce. Casta de Hidalgos. Comedia sentimental. Alcalá de los Segríes. El amor de los amores. Nota de transcripción: se ha respetado la ortografía original, normalizándola a la grafía de mayor frecuencia. Los errores obvios de imprenta han sido corregidos sin avisar. Se ha añadido al final del libro un índice del que carece el original impreso. Las páginas en blanco han sido eliminadas. Las ilustraciones han sido desplazadas a ubicaciones próximas a los textos que ilustran. Se han añadido ilustraciones de adorno al final de todos los capítulos, pese a que en el original solo existían donde quedaba suficiente espacio libre. Se han realizado, de modo global, los siguientes cambios: original cambiado. Observaciones: Álvaro para facilitar su lectura. Balcarce para unificar la toponimia. Como quiera cuando tiene valor adverbial. Rigurosa para unificar la grafía. Cuacúa para actualizar la toponimia. Carucedo cuando sigue al lago de acuerdo con la geografía del lugar y las ediciones recientes. Se han realizado, además, los siguientes cambios puntuales. Página original. Cambiado. Observaciones: P34, Álvaro Rodrigo restaurando el texto de la primera edición. P43, Álvaro Alonso para preservar el sentido en el diálogo. P44, puedo. P64, Álvaro Alonso para preservar el sentido de la narración. P104, Blanca Beatriz cambio exigido por el sentido de la narración. P170, Embaidores grafía utilizada por diccionarios y ediciones recientes. P176, infalible inefable restaurando el texto de la primera edición. P287, Álvaro Alonso para preservar el sentido y de acuerdo con ediciones recientes. End of the project Gutenberg Evo Oak el señor de Benvibre. Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada. Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an evoke, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this evoke, complying with the trademark license is very easy. You may use this evoke for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg marca registrada. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Sectorion 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works 1. By reading or using any part of this project Gutenberg marca registrada Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1e8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. See paragraph 1e below. 1c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a cancellation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. 1 The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1 Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This work is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,
Give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1 e 2. If an individual project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1e1 through 1e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1e8 or 1e9. 1e3. If an individual project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1e1 through 1e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1e4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1e1. 1e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1e8 or 1e9. 1e8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg marca registrada electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already used to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, but as agreed to do not royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license.
You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue use of and all access to other copies of Project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg marca registrada works. 1E9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1F1F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg marca registrada electronic work under this agreement, disclaim liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1F3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you receive the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you receive the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3. This work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreements shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of these agreements shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation,
Anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works, harmless from a liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg marca registrada work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg marca registrada work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg marca registrada. Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg marca registrada. Ese goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sector IENS 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or Federal Tax Identification Number is 64 a 6.221.541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States.
US Los Allows One Power Small Staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg. Marca registrada Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg. Marca registrada concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg. Marca registrada ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg. Marca registrada ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg. Marca registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. El Señor de Benvibre. Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 3, Capítulo 4, Capítulo V, Capítulo B, Capítulo 7, Capítulo 8, Capítulo 9, Capítulo X, Capítulo 11, Capítulo 12, Capítulo 13, Capítulo 14, Capítulo 15, Capítulo 16, Capítulo 17, Capítulo 18, Capítulo 19, Capítulo 20, Capítulo 21, Capítulo 22, Capítulo 23, Capítulo XIV, Capítulo 25, Capítulo 26, Capítulo B, Capítulo B y Capítulo X, Capítulo 30, Capítulo XXX y Capítulo T, Capítulo 33, Capítulo XIV, Capítulo 35. Capítulo B, Capítulo B y Capítulo B y conclusión. Índice de Full Project Gutenberg License, PG3, PG4, PG5, PG6, PG7, PG8, PG9, PG11, PG12, PG14, PG15, PG16, PG17, PG18, PG19, PG20, PG21, PG22, PG23, PG24, PG25, PG26, PG27, PG28, PG31, PG33, PG34, PG36, PG37, PG38, PG39, PG41, PG42, PG43, PG44, PG46, PG47, PG48, PG49, PG50, PG51, PG53, PG54, PG55, PG56, PG57, PG58, PG59, PG63, PG65, PG66, PG67, PG68, PG69, PG70, PG71, PG72, PG73, PG74, PG75, PG76, PG78, PG79, PG80, PG81, PG83, PG84, PG85, PG86, PG87, PG88, PG89, PG90, PG91, PG94, PG95, PG96, PG97, PG98, PG99, PG100, PG101, PG102, PG103, PG104, PG107,
Pillí 110, Pillí 111, Pillí 112, Pillí 113, Pillí 114, Pillí 115, Pillí 116, Pillí 117, Pillí 118, Pillí 119, Pillí 120, Pillí 121, Pillí 123, Pillí 126, Pillí 127, Pillí 128, Pillí 129, Pillí 131, Pillí 132, Pillí 133, Pillí 134, Pillí 135, Pillí 136, Pillí 137, Pillí 139, Pillí 140, Pillí 142, Pillí 143, Pillí 144, Pillí 145, Pillí 146, Pillí 147, Pillí 148, Pillí 149, Pillí 151, Pillí 153, Pillí 154, Pillí 155, Pillí 158, Pillí 159, Pillí 160, Pillí 161, Pillí 162, Pillí 163, Pillí 164, Pillí 165, Pillí 167, Pillí 168, Pillí 169, Pillí 170, Pillí 171, Pillí 172, Pillí 174, Pillí 175, Pillí 176, Pillí 177, Pillí 178, Pillí 179, Pillí 180, Pillí 181, Pillí 182, Pillí 183, Pillí 184, Pillí 185, Pillí 186, Pillí 187, Pillí 190, Pillí 191, Pillí 192, Pillí 193, Pillí 194, Pillí 195, Pillí 196, Pillí 197, Pillí 199, Pillí 200, Pillí 201, Pillí 202, Pillí 203, Pillí 204, Pillí 206, Pillí 207, Pillí 208, Pillí 209, Pillí 210, Pillí 211, Pillí 212, Pillí 213, Pillí 214, Pillí 215, Pillí 217, Pillí 219, Pillí 220, Pillí 222, Pillí 223, Pillí 224, Pillí 225, Pillí 226, Pillí 227, Pillí 229, Pillí 230, Pillí 231, Pillí 232, Pillí 233, Pillí 234, Pillí 235, Pillí 236, Pillí 238, Pillí 239, Pillí 240, Pillí 241, Pillí 243, Pillí 244, Pillí 245, Pillí 246, Pillí 247, Pillí 248, Pillí 249, Pillí 250, Pillí 251, Pillí 252, Pillí 253, Pillí 254, Pillí 255, Pillí 256, Pillí 257, Pillí 258, Pillí 259, Pillí 260, Pillí 261, Pillí 262, Pillí 263, Pillí 264, Pillí 265, Pillí 266,
PG 267, PG 268, PG 269, PG 270, PG 271, PG 273, PG 275, PG 276, PG 277, PG 278, PG 279, PG 280, PG 281, PG 282, PG 283, PG 284, PG 285, PG 286, PG 287, PG 288, PG 289, PG 290, PG 291, PG 293, PG 295, PG 296, PG 297, PG 298, PG 299, PG 300, PG 301, PG 303, PG 305, PG 306, PG 307, PG 308, PG 309, PG 310, PG 311, PG 312, PG 313, PG 315, PG 316, PG 318, PG 319, PG 320, PG 321, PG 322, PG 323, PG 324, PG 325, PG 327, PG 328, PG 329, PG 330, PG 331, PG 332, PG 334, PG 335, PG 337, PG 338, PG 339, PG 340, PG 341, PG 342, PG 343, PG 344, PG 345, PG 346, PG 347, PG 348, PG 350, PG 351, PG 353, PG 355, PG 356, PG 357, PG 358, PG 359, PG 360, PG 361, PG 363, PG 364, PG 366, PG 367, PG 368, PG 369, PG 370, PG 371, PG 373, PG 375, PG 376, PG 377, PG 378, PG 379, PG 380, PG 382, PG 383, PG 385, PG 386, PG 387, PG 388, PG 389, PG 390, PG 391, PG 392, PG 393.